El amanecer llegaba sin pedir permiso, tiñendo de un gris indiferente las paredes del pequeño piso. Cada día era una copia del anterior, una fotocopia gastada y sin tinta, donde los gestos se repetían por inercia y el café sabía a ceniza. El reflejo en el espejo era el de un extraño, alguien cuyos ojos habían perdido el brillo, anegados por un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. El mundo al otro lado de la ventana se movía a una velocidad distinta, una película en silencio a la que ya no se sentía pertenecer. Los coches, las risas lejanas, el murmullo de la ciudad viva, todo llegaba como un eco distorsionado, incapaz de atravesar la gruesa capa de apatía que lo envolvía todo. Las ventanas de la vida, esas que una vez se abrieron a paisajes prometedores, ahora solo daban a un mismo lugar. La del pasado era un cristal empañado por la nostalgia y el arrepentimiento, mostrando escenas de lo que pudo ser y nunca fue. La del presente era esta misma, la del piso silencioso, un marco que encuadraba una existencia en pausa. Pero la peor de todas era la ventana del futuro. Al asomarse a ella no había caminos, ni luces, ni horizontes, solo un abismo negro e insondable, un silencio absoluto que gritaba la ausencia de esperanza. Cada plan, cada sueño, cada anhelo que alguna vez existió, había sido devorado por esa oscuridad. El peso de esa nada se instaló en el pecho, dificultando cada respiración, haciendo de cada latido un esfuerzo titánico. Era una lucha silenciosa, librada en la soledad de esas cuatro paredes, una guerra perdida de antemano contra un enemigo invisible que era a la vez todo y nada. El abismo le devolvía la mirada, prometiendo un final silencioso a una lucha que ya no tenía fuerzas para librar. Se dejó llevar por la vertiginosa caída hacia la nada, un descenso sin aire y sin tiempo. Y justo cuando el final parecía tocarle con sus dedos helados, una pregunta, tan tenue como el latido de un corazón olvidado, floreció en el centro mismo de la oscuridad. ¿Y si este vacío no es un final? Esa pregunta no fue un grito, sino un susurro que se negó a ser engullido por el silencio. Flotó en la negrura, una pequeña semilla de luz en un universo de sombra, y con ella la caída vertiginosa se detuvo. O quizás nunca hubo caída, solo la sensación de ella. El cuerpo ya no se precipitaba hacia un final, flotaba en una inmensidad sin arriba ni abajo, un mar de quietud expectante. El terror, que había sido un nudo helado en el estómago, comenzó a disolverse, reemplazado no por la paz, sino por una extraña y abrumadora curiosidad. La oscuridad dejó de ser un muro opaco y comenzó a adquirir profundidad, textura. Ya no era un final, era un principio. Un recuerdo, nítido y brillante como un fragmento de cristal, rasgó la negrura. No era una gran epopeya, sino algo pequeño, casi olvidado. La mano de un niño sosteniendo una cera de color rojo, el tacto rugoso del papel en blanco bajo los dedos, el olor a cera y a posibilidades, la pura alegría de trazar una línea, de crear algo donde antes no había nada. Un sol torcido, una casa desproporcionada, una explosión de color que era, en su imperfección, la cosa más perfecta del mundo. Ese recuerdo no trajo consigo la nostalgia del pasado, sino la revelación del presente. El vacío no era la ausencia de todo, era el papel en blanco. El silencio no era la muerte del sonido, era la pausa antes de la primera palabra, de la primera nota. El abismo no era un pozo para caer, era un lienzo. El lienzo más grande y sobrecogedor que nadie podría imaginar, esperando pacientemente. Y en ese instante de claridad absoluta, se dio cuenta. No estaba mirando hacia una condena, sino hacia una oportunidad. La oportunidad de pintar, de escribir, de componer. Ya no había un futuro que buscar, porque el futuro no se encontraba en ningún horizonte lejano. El futuro se creaba, aquí y ahora, en el corazón mismo de la nada. La desesperanza no era un estado permanente, era la ausencia de creación. Y la mano, que antes colgaba inerte a un lado del cuerpo, se alzó lentamente en la quietud, no para agarrarse a algo que no existía, no para defenderse de la oscuridad, sino para tomar un pincel invisible, para elegir el primer color,
para trazar la primera línea en la nada. El primer movimiento fue consciente, deliberado. La mano que había flotado en la inmensidad ahora buscaba el tacto de algo real. Encontró la tela áspera del pantalón, el frío del suelo. Los ojos se abrieron, no a un abismo, sino a la familiaridad del pequeño piso, pero la luz que entraba por la ventana ya no parecía indiferente. Tenía matices. Era una invitación. No hubo un plan grandioso, ni una revelación celestial. Solo un impulso, tan primario como el de respirar. Se levantó, y sus pasos, antes arrastrados por el peso de la nada, ahora tenían un propósito. Guiado por un eco de memoria, abrió un armario que llevaba años cerrado. El olor a polvo y a tiempo detenido lo recibió, pero debajo de viejas mantas y cajas de objetos sin nombre, encontró un cofre de madera. Dentro, los restos de un naufragio, pinceles endurecidos, tubos de óleo resecos, el fantasma de un pigmento azul cobalto manchando la madera. El primer día no pintó. Pasó horas ablandando las cerdas de un pincel en aguarrás, recuperando su flexibilidad. Pasó la tarde tratando de revivir un tubo de amarillo cadmio, amasándolo entre los dedos hasta que cedió, ofreciendo un poco de su color vibrante. Cada pequeña victoria era una batalla ganada contra la entropía, contra el abandono. No estaba creando arte, estaba reclamando las herramientas. El primer trazo sobre un viejo lienzo que encontró apoyado contra la pared fue un acto de fe. Una simple línea amarilla, torpe y vacilante. No representaba nada, no buscaba ser un sol ni una flor. Era solo una línea. Pero en esa línea estaba contenida la decisión de existir, la negativa a disolverse en el vacío. Después de la línea amarilla vino una mancha de azul, impulsiva y violenta, y luego un rojo que se mezcló con ella, creando un púrpura inesperado y turbulento. Los días y las noches se fundieron en una secuencia de colores. Las paredes del piso dejaron de ser un límite para convertirse en el marco de un universo en expansión. Los lienzos se multiplicaban, apoyados unos contra otros, creando un laberinto de emociones plasmadas. Había días de furia, donde el negro y el carmesí luchaban en la tela, y días de una calma temblorosa, donde los azules y los blancos buscaban un equilibrio frágil. No pintaba paisajes que veía, sino los que sentía. Pintaba el silencio, el miedo que se transformaba, la extraña alegría de una mañana tranquila. El hambre que sentía ya no era solo de comida, sino de estímulos. Empezó a salir a la calle, no para huir, sino para buscar. Ya no veía una multitud anónima, sino una paleta de colores en movimiento. El rojo de un abrigo, el verde de un semáforo, el ocre de una hoja caída. Todo era material, todo era un posible trazo. Empezó a llenar cuadernos con bocetos rápidos, con formas y sombras, capturando fragmentos de vida. La ventana del presente ya no encuadraba una existencia en pausa, sino un flujo constante de inspiración. Una tarde, mientras el sol poniente teñía el cielo de naranjas y violetas imposibles, dio un paso atrás para observar su obra. El piso ya no era un piso, era una cueva, una catedral, un bosque de lienzos que contaban la historia de una resurrección. Cada cuadro era un paso, una palabra en una lengua que acababa de inventar. Había creado un mundo propio, un refugio construido con pintura y voluntad. Y en medio de ese silencio sagrado, lleno del olor a óleo y a vida, un sonido ajeno, metálico y penetrante, rompió la sinfonía. Alguien llamaba al timbre, una y otra vez, con una insistencia que no admitía ser ignorada. El mundo, el que había dejado atrás, llamaba a su puerta, y no tenía idea de si venía a admirar la obra o a destruirla. El timbre seguía sonando, una aguja de metal perforando la burbuja de tiempo y color que había construido. Cada llamada era un golpe contra las paredes de su santuario, una insistencia del mundo exterior que había aprendido a ignorar. Una parte de él, la que aún recordaba el peso del vacío, quiso ignorarlo. Volver a la seguridad de los pigmentos, al diálogo silencioso con la tela. Pero otra parte, una que había nacido con el primer trazo amarillo, sintió una curiosidad inquebrantable. Ya no tenía miedo de la nada. ¿Por qué habría de tenerlo de una puerta? Con pasos lentos, manchados de pintura, cruzó el laberinto de lienzos. La mano que giró el pomo no temblaba. Ya no. Al otro lado no había un juez ni un verdugo. Solo una vecina, la del cuarto, con el ceño fruncido por la preocupación. Una preocupación que se disolvió en puro asombro al atisbar el universo que se derramaba desde el interior del piso.
Sus ojos, acostumbrados al gris monótono del pasillo, se abrieron de par en par ante la explosión de vida que la recibió. No preguntó qué significaba, no habló de técnica ni de estilo. Solo dijo, con una voz apenas audible, que nunca había visto unos colores tan vivos, que parecían respirar. Y él, por primera vez en lo que pareció una vida entera, sonrió. Una sonrisa genuina, que le nació desde un lugar que creía extinto. Le hizo un gesto para que pasara. La mujer entró con la reverencia de quien pisa una tierra sagrada, caminando entre los cuadros que contaban la historia de una batalla ganada, de un alma que se había negado a morir. No hablaron mucho. Ella miraba, y él, al ver su propia obra a través de los ojos de otra persona, la comprendió de una forma nueva. No había estado construyendo un muro para esconderse del mundo, sino un puente para volver a él. Cada lienzo era una mano extendida, una invitación a sentir. Cuando la puerta se cerró de nuevo, el piso pareció más grande, más luminoso. El aire ya no olía solo a trementina y a soledad, olía a conexión. Se acercó a la ventana, la misma que una vez dio al abismo. Ahora, el cristal no reflejaba un vacío, sino el brillo de sus propias creaciones. La ciudad al otro lado ya no era una película en silencio, era una sinfonía de la que él formaba parte, una nota más, vibrante y necesaria. La ventana del pasado ya no estaba empañada por el arrepentimiento, sino que mostraba con gratitud el camino recorrido. La del presente encuadraba un taller lleno de propósito. ¿Y la del futuro? La del futuro ya no era una ventana, era una puerta abierta a un campo infinito de lienzos en blanco, esperando bajo un cielo lleno de posibilidades. Ahí, de pie entre su mundo renacido, descubrió la verdad más simple y más profunda de todas, que la esperanza no es algo que se encuentra en un día soleado o en la promesa de un mañana mejor. La esperanza es un acto de creación. Es tomar los pinceles rotos y los colores secos de tu propia alma, y en mitad de la más absoluta oscuridad, atreverse a pintar la primera estrella. Es entender que el vacío no es una condena, sino el privilegio del espacio libre, la oportunidad de empezar de nuevo, trazo a trazo. Porque la luz, la verdadera luz que disipa todas las sombras, nunca se encuentra, se crea.